Escuchas a Nick González Radio. Escuchas en este 2 de diciembre del año 2024. Este fin de semana lamentablemente ha sido uno de los fines de semana más violentos desde que comenzó el gobierno Claudia Sheinbaum. Es una reedición, es una continuación de la violencia que es el legado del gobierno de López Obrador. En Michoacán fueron encontrados 5 cuerpos mutilados en una casa en Primera de Mayo, Zamora. 4 eran hombres, uno de los cuerpos era de una mujer. La realidad contradice al secretario Umaña Melo, quien había declarado muy recientemente que la violencia había decrecido hasta en un 85% con su administración. En el Líbano, el Parlamento asegura que ataques del Estado de Israel violan el alto al fuego. En Sinaloa hubo otra persona sin vida, 4 heridos por una riña en un penal de Culiacán. Ahora, el problema de Sinaloa ya está más allá de cualquier consideración de algo conocido. Superan ya más los 740 asesinatos violentos en Sinaloa. Con esto, pues muy recientemente el gobernador Rubén Rocha Moya tuvo el descaro de decir que ha ofrecido gran progreso y desarrollo social. En Rusia, declaran cadena perpetua para el creador de la red Hydra por narcotráfico en Internet. Este fin de semana, oficialmente los datos del gobierno contabilizaron más de 238 asesinatos violentos, según el Secretariado Ejecutivo, que se supone que podrían ser, o se presupone que pudieran ser también una información un tanto maquillada. En Morelos, se registró otra masacre, 9 personas sin vida en Jiutepec. Récord de masacres en México durante el fin de semana ocurrieron en Sinaloa, Michoacán, en Cancún, Morelos. Es lo que estamos considerando en llamar las masacres del sexenio de Claudia Sheinbaum. Estados Unidos autoriza enviar a Ucrania 725 millones de dólares en sistemas antidrones y bombas antipersona tipo mina. Esto es una declaración de funcionarios que decidieron hablar desde el anonimato para la agencia de noticias AP. En México privan de la vida a 6 personas en menos de 24 horas, 5 ataques armados del crimen organizado contra un taxista, un albañil, un peluquero. Esto ocurrió ayer, 1 de diciembre. Fueron privadas de la vida 9 personas. Deja 4 heridos, un ataque en Guanajuato. Las víctimas un bombero, un paramédico, la protección, ¿no? La protección que debería dar el gobierno no ha llegado, en tanto que se nota que algún tipo de grupos, cuando hacen agresiones, la noticia sí se puede compartir, pero tratándose del caso de Sinaloa es como el espacio más reservado a la información pública. En Michoacán, pese a la presencia de militares, fue privado de la vida Samir Lemus, de 39 años de edad, padre de familia, y es uno de los temas más preocupantes porque pese a la presencia de los militares que se desplegaron para evitar las narcoextorsiones, pues de todos modos lo privaron de la vida, le exigían más de 500,000 pesos. Vamos ahora mismo con una información que es importante, es de bastante relevancia para esta hora. Aquí se me alteró un poco el orden de la información. El periódico El Universal tiene hoy en su portada que desde que inició el gobierno de Claudia Sheinbaum se contabilizan más de 4,000 asesinatos y 3,000 detenidos. Son las cifras de los primeros 2 meses de la presente administración. Es una nota de Fernando González. Y pues lamentablemente la cifra es que pueda ser mucho mayor, porque recordemos que el primer mes había cerrado con una cifra de prácticamente 3,000 personas sin vida. Se ha denunciado que puede haber un intento de maquillar la información. El periódico El Universal también tiene en su portada que recluta el cártel Jalisco Nueva Generación vía redes sociales a exmilitares colombianos, que son traídos a México por su experiencia en el manejo de las armas,
y que estando aquí el cártel pues los obliga a tener una colaboración criminal. El cártel estaría previendo con extranjeros aproximadamente crear un ejército de élite compuesto de 300 elementos para que puedan dominar, con todo lo que ello implica, ¿no? Mucha violencia, en el estado de Jalisco y Michoacán, esos estados. Smith, David, Luis, Luis Miguel, Jairo Alonso y John Freddy son tan solo algunos nombres de los colombianos que fueron contactados a través de redes sociales para servir a estas organizaciones criminales. Se les ofreció un pago de más de 10 millones de pesos colombianos, lo cual es mucho dinero. Están reclutando militares y guerrilleros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia que están en proceso de paz, lo cual es un peligro para la seguridad nacional de México. Así se ha considerado, así nos alertan desde otros países, que hay la presencia de hay una agenda de internacionalizar las fuerzas del crimen organizado. Pasamos con otra nota, con otra portada. Otra portada es del periódico Excelsior. El periódico Excelsior en el día de hoy, bueno, pues el Congreso cumple con medio plan C, es decir, las exigencias de López Obrador están al 50% de imponerse contra la voluntad del pueblo de México, y en eso pues hay la desaparición de los organismos constitucionalmente autónomos, la destrucción de Comisión Federal de Electricidad y Pemex, la imposición de proyectos corruptos, obras faraónicas como son los trenes, la militarización de México a través de la Guardia Nacional, la desaparición o la narcojudicialización, la narcoelección de jueces. Dicen que eso es apenas, con todo lo malo que significa, con todo lo malo que implica, es apenas el 50% de la agenda de López Obrador. Empresarios de Estados Unidos temen ante amagos de Donald Trump. Pues en tanto no tengan algún escándalo de corrupción, mientras no estén comerciando con China, no estén teniendo un lucro indebido, haciendo peligrar la seguridad de los Estados Unidos, pues no tendrían por qué estar preocupados. Vamos con nuestra siguiente nota. El órgano oficial de propaganda del partido Morena, conocido como Diario La Jornada, tiene la fotografía de aquella empresaria corrupta que es dueña de Mimsa, que se llama Altagracia Gómez. Bueno, pues Altagracia Gómez Sierra, quien ahora se ve muy beneficiada con el cargo que ocupa, dice lo siguiente: el Estado debe asumir papel activo como conductor de la economía. Lo está diciendo y ese es un principio básico del socialismo, de algo que atenta contra la libertad de los ciudadanos y contra la libre empresa. Es una declaración fuerte y pues la destaca obviamente el periódico La Jornada, el órgano oficial de propaganda de Morena, porque es una amenaza contra los empresarios y contra nuestros derechos como ciudadanos. Lo que ella quiere es que con recursos del Estado se siga fortaleciendo a su empresa familiar, a Minsa. Según Canadá, Justin Trudeau avanzó para que Trump frene los aranceles. No es según Justin Trudeau, realmente. Si Trudeau se ha comprometido a combatir el fentanilo, cosa que no hemos escuchado abiertamente de Claudia Sheinbaum, pero que terminará haciéndolo quiera o no, sí es un avance para que Canadá libre ciertos aranceles. De hecho, en las últimas 24 horas están circulando videos, están circulando imágenes en que se puede ver, bueno, vamos a especular un poco. Se ven imágenes de Justin Trudeau previo a reunirse con Donald Trump, después de reunirse con Donald Trump, que es acompañado por un grupo de, pues vamos a decir, agentes presuntamente de seguridad, pero que algunos, aplicando un zoom bastante distorsionado, piensan que se trataría de agentes de la policía que lo habrían arrestado. Eso es lo que están compartiendo en este momento.
sobre todo los críticos acérrimos de Justin Trudeau, que es un mal funcionario, que es un funcionario ultraprogresista, que es un personaje malo, malo para en todos los aspectos, no solamente en Canadá, sino a nivel internacional. No es bien visto Justin Trudeau por obvias razones. Pero, pues no sé si Justin Trudeau esté arrestado. Lo que sí me queda perfectamente claro es que está de rodillas ante Donald Trump porque sus muchos escándalos de corrupción, los instrumentos que tiene Donald Trump como presidente de los Estados Unidos para moderar, para manipular la política de México y de Canadá, tienen a Claudia Sheinbaum y a Justin Trudeau de rodillas. Y esto no es malo, esto realmente pinta muy bien, porque pues lo que venían haciendo tanto Trudeau como Sheinbaum era malo para Canadá y para México y sobre todo para Estados Unidos. El periódico Milenio tiene en su portada: Infonavit congelará otros 2 millones de créditos impagables. Octavio Romero, que antes estuvo destruyendo Pemex, ahora Sheinbaum lo pone como director de Infonavit. Nada que ver un ingeniero agrónomo con Pemex, no tiene nada que ver un ingeniero agrónomo con Infonavit, pero ya saben que aquí no les interesa mucho. Bueno, pues Octavio Romero confirma la segunda fase del programa promovido por Claudia Sheinbaum para cerrar este año con 4 millones de derechohabientes beneficiados. La pregunta es, bueno, estos créditos no se pagaron. Son personas que ya están viviendo en una casa, que finalmente no terminaron de pagar su crédito de Infonavit. Que se les esté perdonando esto es una acción propagandística, seguramente de Claudia Sheinbaum, con intenciones de salir premiada, de ser reconocida, porque no le da la popularidad, porque no tiene buena aceptación ante el pueblo de México por sus constantes hechos de violencia, por su omisión en combatir el narcotráfico, por su mucha corrupción, por ser una presidente que llega sin legitimidad, dado que López Obrador corrompió todo el proceso con recursos públicos y sirviéndose de la alianza de grupos criminales para ponerla a ella en la presidencia y garantizar, según él equivocadamente tenía esa idea, que no irá a prisión, que no será extraditado a los Estados Unidos por su complicidad con el Mayo Zambada. Lo que estamos viendo, a final de cuentas, es una Claudia Sheinbaum que está tomando decisiones que afectarán gravemente a México. ¿Cómo le afecta al Infonavit que se queda sin recibir el pago de 2 millones de créditos? ¿Cómo afecta esto o de qué forma ofende a aquellos que sí han pagado puntualmente sus créditos? Bueno, habremos de pensar en eso. Habremos de pensar en eso. ¿No le van a pagar y eso no le afecta a Infonavit? ¿En serio no le afecta? ¿A alguien le importa que le afecte? Formalmente, Citigroup anunció que va a dejar, se separa del Citibanamex, se separa de Banamex. Este histórico Banco de México, pues ya no va a ser más parte de ese grupo financiero internacional. Cuando, si ustedes recuerdan, el primer debate que tuvo López Obrador con Ricardo Anaya y con Jaime Rodríguez Calderón, uno de los reproches que le hizo Ricardo Anaya a López Obrador fue precisamente que él avaló la venta de Banamex. Esto en algún momento lo comentó el licenciado Salvador Rangel Palacios, que él tiene los documentos que prueban el contrato Maquis, que prueba que López Obrador es el autor del fraude del Fobaproa, del verdadero fraude del Fobaproa de 1998, fue López Obrador, junto con Ebrard, junto con Porfirio Muñoz Ledo, que ya no vive, junto con otras personalidades, y que uno de los beneficiados fue Carlos Slim. Era por aquel entonces el propietario del 49% del sindicato bancario mexicano. Como sea, ahora está ocurriendo que esta alianza llega a su fin. Es Citigroup BlackRock, que se separan de Banamex. Esto puede tener múltiples interpretaciones. ¿Por qué Citigroup considera que ya no es importante tener presencia en el mercado mexicano? ¿Por qué considera que ya no debe de tener un banco en México? Hay que pensar en eso. Nos está dando una mala señal.
En un momento, en el pasado, el empresario minero, presidente de Grupo México, Germán Larrea, consideró en comprar Banamex, la parte que está vendiendo Citigroup. Finalmente esto no se hizo porque pues López Obrador comenzó con una serie de ofensivas, primero diciendo que él quería comprar el banco, que quería estatalizar Banamex, y luego asegurando que estaban expropiando unos trenes que pertenecían a Grupo México, lo cual generó aún más desconfianza. Por tanto, Citigroup dijo, no voy a vender hasta que se haya ido López Obrador. Ese fue el mensaje directamente. Entonces, ¿por qué se está retirando Citigroup del mercado mexicano? Al menos en el caso de Banamex, no hay un buen acuerdo, no lo consideran conveniente, no les parece atractivo tener clientes de banca en nuestro país. Citigroup no es cualquier cosa, es uno de los grupos financieros bancarios importantes del mundo. ¿Pudiéramos interpretarlo entonces como un crecimiento de la desconfianza y de la inestabilidad de nuestro país? ¿O que no hay una buena captación de recursos y ganancias por parte de los clientes mexicanos? Rana Forobar, en su columna de opinión, el magnate impone al mundo el ritmo de un baile disfuncional. Pues muy contrario a la opinión de la señora Forobar, yo creo que Donald Trump sí está armonizando mucho ya, desde este momento, la política de México. Claudia Sheinbaum, completamente sometida a Donald Trump, ha emprendido acciones contra grupos criminales de la droga, contra grupos de traficantes de mujeres y niños para la prostitución. Ha tenido que simular al menos, porque ya se denuncia que es una simulación. No tiene grandes alcances el asalto a la Plaza Izazaga, que durante el fin de semana les comenté que es propiedad de dos empresarios judíos ligados a la corrupción de Morena, ligados a la corrupción de López Obrador, al menos desde el año 2002. Agustín Basabe tiene como columna de opinión una convocatoria engañosa a la unidad nacional. Viri Ríos, que es una militante de Morena también, aportaciones de los mexicanos al país vecino. Pues ella simplemente trata de defender las débiles posiciones que tiene Claudia Sheinbaum sobre este falso patriotismo, que también es otra de las fallas que quiere ella comunicar. Imagínense cómo podría estar hablando de patriotismo una señora que es judía, de origen búlgaro-lituano, hija de extranjeros, que pretende aquí decir que es mexicana simplemente porque sus papeles lo dicen. Una señora que es completamente atea, comunista, antimexicana. Bueno, pues eso es lo que ocupa la presidencia el día de hoy. Y no te queda, Claudia, pues ponerte de patriota. Porque para empezar, los mexicanos, si están huyendo, si trabajan en los Estados Unidos, es porque en México hay mucha violencia, hay mucha pobreza, producto de 6 años desastrosos de López Obrador en que no hubo ningún progreso económico. Como lo revelan todos los indicadores económicos, no hubo progreso económico. El periódico Reforma tiene en su portada: pegan taxistas al turismo en Quintana Roo. Exhiben extranjeros acoso de choferes, detiene la fiscalía a varios líderes sindicales. Pues sí, verdaderamente el servicio del taxismo, de los taxis, no solo en Cancún, no solamente en Quintana Roo, sino también en otras partes del país, pues opera lamentablemente como una mafia. Echan la bolita a arrendatario de Megaplaza sobre la Plaza Izazaga. En un comunicado, las inmobiliarias Marley y Arel dijeron ser dueñas del inmueble de 16 pisos en el que las autoridades federales incautaron durante el jueves 262,000 productos pirata con un valor de 7.5 millones de pesos. ¿Qué es lo que están diciendo? Dijeron sí, ser dueños. Las empresas aseguraron que solo arrendaban el lugar a una empresa conocida como Bodegas Naú, que podía subarrendar, yo tengo entendido que es un delito, todo o parte del mismo, pero con actividades lícitas. Después de enterarse del decomiso, pues dijeron durante el sábado que ya no iban a arrendar
el edificio de Izazaga 89. Pues es una de las formas con las que ellos se lavan las manos. Durante el fin de semana pues les expliqué perfectamente quiénes son la clase de personas que están ahí. Los dueños de Izazaga 89 son gente muy poderosa de la comunidad judía. Reclutan narcotraficantes a estudiantes para cocinar, para producir el fentanilo. El cártel de Sinaloa busca pues estudiantes de química. ¿Eres bueno en lo que haces? Recuerda el estudiante que le dijo al reclutador. Tú decides si estás interesado. En su objetivo de construir imperios de fentanilo, grupos criminales están recurriendo a los estudiantes de universidades en materia de química. El New York Times también lo tiene así conocido. Los cárteles ahora tienen el objetivo de sintetizar compuestos químicos conocidos como precursores, que son esenciales para fabricarlo, debido a que ya probablemente no van a poder importarlo desde China. O sea, ahora ellos quieren hacer los químicos base. Deja 8 personas sin vida una masacre en Guanajuato, 2 bomberos, un paramédico, así como otras 5 personas entre locatarios clientes fueron privados de la vida en el paradero conocido como El Trébol, en Apaseo el Grande, a 2 kilómetros de Celaya, Guanajuato. Casi a medianoche del sábado, sujetos con armas largas bajaron y dispararon a quienes se encontraban. La gobernadora panista, Livia Denise García, prometió no dejar impune este multihomicidio. Pues sí, buena portada de Reforma que destaca todo esto, que desde el fin de semana lo estábamos hablando. Privan de la vida a 7 personas en Jiutepec. Un grupo armado privó de la vida dentro de Jiutepec, colindante con Cuernavaca, de acuerdo con la Secretaría de Seguridad Pública Ciudadana, pues dijo que se trataría de un sitio en el que se consumía y vendía sustancias ilícitas. Según datos federales, Jiutepec es el tercer municipio con más homicidios violentos de tan solo el año 2024. ¿Quién responde por esto? ¿Quién debería responder por esto? Pues Claudia Sheinbaum. Canadá dice que no somos iguales, o sea, no es igual con México. Y pues sí, ciertamente tiene razón Justin Trudeau. Los datos estadísticos son los siguientes. Canadá puede estar enviando aproximadamente 19 kilos de fentanilo que ha sido incautado. De acuerdo con la embajada canadiense, se compartieron estas cifras. De México, de Canadá a Estados Unidos, se habrían detenido 19.5 kilos de fentanilo. Y en el caso de México a Estados Unidos, se estarían haciendo envíos de 9.600 kilos de fentanilo. Sobre la migración, igualmente Canadá destaca que México pues tiene un verdadero problema porque en tanto que Canadá envía 23.721 migrantes en el periodo de 2023 a 2024, en el caso de México hay más de 56.530 migrantes y eso solo en el mes de octubre. Sí, estamos hablando de varios años y en el solo mes de octubre supera por mucho a Canadá los migrantes ilegales provenientes de ese país. De acuerdo con la embajadora de Canadá en los Estados Unidos, Kristen Hillman, el primer ministro Justin Trudeau tuvo con éxito hacer comprender a Donald Trump que comparar a Canadá con México era algo injusto. No somos lo mismo en migración ilegal y en envío de sustancias ilícitas. La embajadora dijo que el encuentro entre ambos fue un paso muy importante para que el republicano eche atrás la idea de ponerle un arancel a Canadá del 25%. Destaca, pues que Canadá está en mejores condiciones, en mejores relaciones que México ante Estados Unidos. Y eso pues sin darle, ahora sí que sin darle el beneficio per se, sabemos que es verdad, ¿no? Sabemos que Canadá no tiene los mismos problemas que nuestro país con Claudia Sheinbaum. Superan ingresos públicos el monto previsto. Quedan en 60.9 mil millones de pesos por arriba de los programados al cierre de octubre. Habrá de revisarse más detalladamente cuáles son estos supuestos ingresos públicos, porque la economía verdaderamente no anda bien
Y como siempre, Morena trata de escudarse en lo que supuestamente está recaudando, que no es congruente con el déficit fiscal que existe, porque están gastando mucho más que lo que están recaudando. Aprueba 69% trabajo de Sheinbaum en segundo mes. Esto según ya saben esta clase de encuestas que se realizan por parte de diversas casas encuestadoras, y esto porque Sheinbaum pues no anda bien de popularidad. Entonces, toman un puñado de 1000 personas, hacen la encuesta y con eso dicen que ya se encuestó a todo México. Solo que hay un problema, que más de 129 millones de personas no fueron consultadas sobre qué opinan del desempeño de Claudia Sheinbaum. Entonces, por mucho que se diga que 1000 personas podrían ser representativas como una muestra de México, usted y yo sabemos que no. ¿Cómo crees que 1000 personas van a ser representativas de lo que piensan 129 millones de mexicanos o de lo que están experimentando con la criminalidad que se vive diariamente en todo México? ¿En serio me vas a decir que ese puñado de 1000, porque no, muchas veces estas encuestas no se hacen a más de 1000 personas? No me vas a decir que es significativo para decir que se comprende el fenómeno político, que se comprenden los resultados. Además, son 2 meses extremadamente violentos, 2 meses en que se ven ya los severos daños que hizo López Obrador en los últimos 6 años. No puedes decir que en 2 meses la gente va a decir, sí, ya estamos viendo un cambio con relación a la política de López Obrador, pues para nada. ¿Eh? Realmente esto que hace, por ejemplo, a veces el Financiero o el Universal, de presentar estas estadísticas, estas supuestas encuestas de aprobación de Sheinbaum, les dejan muy mal. El periódico El Economista, déficit público al cierre de octubre se incrementó en 1.04 billones de pesos. Esta es una nota seria. Esto es lo que hace un buen periódico. ¿Mm? En tanto que el Financiero dedicó su portada a estarnos hablando de un supuesto incremento en la recaudación del Estado, que eso no nos importa porque si lo comparamos con todo lo que gasta es mucho más, El Economista nos aclara todas nuestras dudas. Alcanza cifra récord. El gasto creció en 6.4% en este último periodo. 1.04 billones de pesos más se han gastado que lo que se ha recaudado o lo que ha generado el Estado mexicano. De cada 100 pesos del gasto público, 12 son para cubrir el servicio financiero de la deuda extranjera. Esto también nos permite analizar muchos detalles de cómo la economía de México está deprimida, está en decadencia, está en declive. Otro de los datos que no fue del programa de ayer ni de antier, sino ya de otros días, que nos permite ubicarnos bien en lo que nos está ocurriendo, es aquel que nos decía de la balanza de exportaciones e importaciones, que estamos importando más que lo que estamos exportando. Por lo tanto, nuevo signo de que la economía está deprimida. Las reformas de López Obrador, si algo han generado, es desconfianza entre los empresarios. Y al carecer cada vez más de inversiones extranjeras, se encuentra pues la limitante de cada vez menos empleos. Vamos con nuestra siguiente portada, Diario de Yucatán. Van por presupuesto federal. Yucatecos en Morena y exfuncionarios públicos aspiran a entrar al Poder Judicial. El interés, pues, es ser magistrados y juzgadores. Es una desgracia. Es una desgracia anunciada que la justicia desaparece y va a ser completamente servicial al poder en turno. Se acabó. Dinero federal no sube, disminuye 0.68% presupuesto para Yucatán en 2025. Pero noten cómo le está dando Sheinbaum más de 70,000 millones de pesos a Sinaloa. Está asignando eso como presupuesto. Ya saben que todo el dinero que se destina a Sinaloa es para los narcotraficantes. Triste realidad, pero es para los narcotraficantes. Les recuerdo, por ejemplo, cómo es que se ha documentado que la Unión Ganadera pues le daba el dinero público para que el Mayo pudiera ponerse varios ranchos. Y esos ranchos sirven para lavar el dinero de la droga. Entonces, habrá muchos programas sociales en Sinaloa,
pero los beneficiados van a ser los narcotraficantes para poder lavar el dinero del narcotráfico. Y ahí está precisamente la razón de por qué él está destinando más de 70,000 millones de pesos, una cifra mayor, en este momento no recuerdo exactamente cuál es, pero más de 70,000 millones de pesos a Sinaloa, un estado gobernado por el cártel de Sinaloa, o mejor dicho, caotizado en este momento por el cártel de Sinaloa, y es el motivo de las acciones de Sheinbaum. Más que de Sheinbaum, el motivo de las acciones del partido Morena que está o sigue bajo las órdenes de López Obrador. El Sol de México. El Sol de México dice, no seremos ni de izquierda ni de derecha. Lo que dice Guadalupe Acosta Naranjo, líder del Frente Cívico Nacional, que aspira a convertirse en partido político y ganar elecciones de 2027 y de 2030. Yo, francamente, estoy muy escéptico. Digo, si se presenta como candidata presidencial Xochitl Gálvez, pues sí, podemos apoyar esa idea como candidata presidencial, porque es la líder de oposición que movilizó millones de personas, a la cual para derrotarla se tuvieron que utilizar los recursos públicos del Estado mexicano, se tuvo que hacer una campaña enormesísima de desprestigio y utilizar los programas sociales para comprar votos y además adulterar el resultado. Eso está plenamente demostrado. Entonces, es Xochitl Gálvez, por el apoyo que tiene social, un líder de oposición. No veo otro. Si conocen otro que haya podido movilizar más de 30 millones de personas, pues pónganlo porque realmente no se vio. En la elección de este año 2024 no se vio nadie más con esas características. Habríamos de ver también quiénes serían pues los candidatos, a senadores, a diputados, a gobernadores, si es que este frente cívico pues logra posicionarse. Pero es un poco extraño, es un poco controvertido que diga el Frente Cívico Nacional que no es de derecha ni de izquierda. ¿A qué se refiere con eso? Dice, después de una serie de foros regionales, se anunció la decisión de formar un nuevo partido político. Bien, o tal vez no tan bien, porque piden, imagínense, si está en oposición con el PRI, está en oposición con el PAN, que vaya resultando en dividir más el voto con un movimiento naranja, pues entonces ahora sí podremos decir que eso lo estaría festejando, se estaría burlando de México descaradamente Morena, porque eso es partir en tantos el voto ciudadano. Y bueno, pues dijeron que dicen ellos, admite que aún no tienen, lo que quise decir, no tienen la kriptonita, la expresión que tiene que ver con Superman, que era lo único que podía matarlo, ¿no? Así como el talón de Aquiles. No tienen el talón de Aquiles de Morena, pero ofrecen cosas distintas para ganarse la confianza de los ciudadanos y así dar la pelea a las elecciones de 2027 y 2030. Entre las primeras señales de ese cambio de actitud, el líder del partido plantea que ningún dirigente del futuro partido podría postularse como candidato, cuestión de principios. Darán la mitad de las candidaturas a jóvenes menores de 35 años de edad, gracias por lo de joven, y el dedazo por competencias internas. Exdirigente nacional del PRD y uno de los principales promotores de la movilización ciudadana en defensa del Instituto Nacional Electoral y de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, afirmó que el aparato del Estado y las actuales autoridades electorales tratan de obstaculizar que se pueda registrar como partido político. Eso también me llama mucho la atención, ¿no? Porque normalmente el está controlado por Guadalupe Tadei, que es Morena. Ella podría rechazar fácilmente si pensara que es una amenaza el Frente Cívico Nacional. Pero si no considera que es una amenaza, lo va a autorizar. Y entonces es ahí lo extraño. A no ser que surja una situación en que algunos consejeros pudieran forzar a Guadalupe Tadei a darle el reconocimiento como partido. De 60 años, 42 de los cuales han pasado en la lucha sindical y política. Acosta Naranjo
dice que hay probabilidades de que la ex candidata presidencial Xóchitl Gálvez se sume a la nueva fuerza. Y eso sí sería conveniente o sí sería creíble, sobre todo cuando la dirigencia del PAN pues saboteó mucho la candidatura de Xóchitl Gálvez. El nuestro será un partido de causas y de valores, o sea que aquí podrá haber gente de centro democrático, de derecha democrática y de izquierda democrática. Una de nuestras principales propuestas es la recuperación de la República, declaró en una entrevista. La República es un marco teórico, es un ideal, ¿no? De instituciones que se están desapareciendo en este momento, como son la división de poderes y los organismos constitucionalmente autónomos. Pues vamos a decir, dicen que están abiertos a todo, entonces, si yo llego al partido con mi discurso pro vida, ¿no me van a quitar? ¿No va a haber problemas? Vamos a ver si es eso cierto. Porque yo sigo conociendo mucha gente que es crítica del régimen genocida de López Obrador y estarán en contra de todo y le harán críticas de todo, pero cuando llegas tú y tratas que es el partido más antivida Morena, por estar a favor del aborto, ellos no ven nada, no les parece importante oponerse al aborto ni a la corrupción de menores. La sexualización de los niños no les parece algo grave, no les parece algo preocupante. La primera gobernadora de Veracruz, sí, la primera y la que está acusada de robar dinero de la construcción de la refinería de Dos Bocas, que para el año 2025 se le siguen asignando millones y millones y millones de pesos porque no está terminada. López Obrador y Rocío Nale le mintieron al pueblo de México diciendo que la refinería estaba terminada. No está terminada. Esa es la realidad de las cosas, que dicha refinería nunca fue concluida. Vamos entonces con precisamente este tema. Rocío Nale durante el fin de semana se ha convertido en formalmente, en la gobernadora del estado de Veracruz. Así, con esto, bueno, pues queda probado que Morena premia a los corruptos con un cargo público. Y además, este señor Cuitláhuac García, cuyo gobierno estuvo plagado de asesinatos, Claudia Sheinbaum lo integra, lo invita a formar parte de su gabinete. Lo peor, ¿no? O sea, no selecciona ni siquiera a la gente más competente de su partido, no. Los peores cuadros es lo que ha seleccionado Sheinbaum para conformar su gabinete. Más salario debe responder también a mayor productividad. Eso es muy bueno que lo diga Irene Espinosa. El aumento del salario mínimo debe de venir acompañado con un incremento de la productividad laboral. No solamente tu trabajo, sino que tu trabajo también tenga un valor agregado. ¿Sí? Entonces, dice que subir el salario mínimo simplemente porque sí, pues tendría un impacto negativo sobre las empresas. ¿Quién lo dice? Lo dice Irene Espinosa Cantellano, que es subgobernadora del Banco de México. Nada más. No es una opinión de una persona cualquiera, es una opinión muy importante, es una opinión que yo también comparto. No me opongo a que a que las personas puedan cobrar más por su trabajo. A lo que me opongo es a que el gobierno quiera fijar desde decretos el valor de la fuerza laboral, ¿no? El valor del trabajo. Sin duda, un incremento en el salario mínimo era una medida importante y necesaria, porque sí estaba rezagado respecto a muchos años anteriores. Ahí ya como que le matizó, ¿no? Sin embargo, en algún punto, la inercia en la política salarial se empieza a tener efecto sobre la inflación. Claro, si se sigue elevando el salario, pues habrá más inflación, que es lo que nos está afectando, además de la narcoinflación. Sobre todo cuando no viene acompañada de un incremento en la productividad. No hay un incremento en la productividad, por tanto, no se puede hablar de incrementar el salario mínimo, porque lo único que vas a ocasionar, no lo dice ella, pero es la consecuencia lógica, es desempleo.
lo primero que va a hacer quebrar es a las pequeñas y medianas empresas si Sheinbaum sigue con esa obsesión. Vamos con nuestra siguiente portada. Yo digo que tiene muy buena perspectiva siempre el periódico El Sol de México. ¿Qué más tenemos? La prensa. Huele a gas. Hará gobierno capitalino un operativo contra gaseras clandestinas para evitar que sigan ocurriendo catástrofes. Oscurece el aborto, problemas de fondo de las mujeres, dice la Iglesia Católica. Pues sí, tiene toda la razón. El aborto, por ejemplo, como se está promoviendo en niños también, en niñas de años de edad o más, como va a avalar Sheinbaum, además abortos de 9 meses, tiene por única intención ocultar el abuso sexual infantil, las redes. A ellos les conviene que se practiquen abortos porque de esa forma se oculta una realidad de abuso que está ocurriendo en nuestro país. Periódico AM. Le ganan familias a Zapal. En los últimos 10 días se emitieron 2 sentencias favorables para familias que no tienen acceso al agua potable en León y le exigen al sistema de aguas Zapal, sistema de agua potable y alcantarillado de León, que les garantice ese derecho humano, informó el activista Juan Pablo Delgado Miranda. Una muy buena noticia. Bueno, pues sí, los gobiernos están obligados a dar agua a los ciudadanos a través de la captación y del mejor desarrollo y el cuidado de las redes de agua, para que no existan fugas donde se esté dilapidando este vital líquido. Vamos con el periódico El Debate y con ese es con el que vamos a finalizar este día. Premian a campeones del torneo de los barrios. No me parece, fíjense, una dada. Parece ser como que El Debate quisiera también darle cierta variedad a sus temas, pero estuvo tan violenta la situación en Sinaloa que creo que hubiera merecido aparecer en la portada más detalles sobre las masacres que se ocurrieron durante el fin de semana. Hoy vamos a ver también lo que dice el 24 horas. Bueno, ante inseguridad recurren al ejército, blindan a políticos con militares. La violencia generada por grupos del crimen organizado en México, principalmente en Sinaloa, Guerrero, Tabasco, Chiapas, Querétaro, Guanajuato, son ya más de 4. Obligó a los servidores públicos a que, bueno, los servidores públicos sí tienen acceso a escoltas del ejército. Una solicitud de información del periódico 24 Horas a la Secretaría de la Defensa Nacional reveló que existen 9 solicitudes, 4 fiscales estatales, 3 diputados, un presidente municipal y un subsecretario de seguridad están pidiendo la protección del ejército. Únicamente han avanzado cumplirles esta petición 6 casos. Destaca además que el expresidente López Obrador también cuenta con esa clase de resguardo. Bueno, no, además él oculta la información. Él oculta completamente la información. Recordar que López Obrador ha ordenado, bueno, la Secretaría de la Defensa Nacional dice que temen que el expresidente narco, Obrador, pudiera sufrir un atentado. Y entonces está diciendo que se oculta cuánto es el número de escoltas que tiene, de qué rango son, dónde se encuentra, porque nadie lo ha visto en los últimos 63 días. Nadie sabe dónde está, nadie sabe si está en México o se está escondiendo en otro país. Nadie lo ha visto. Cumple 63 días desaparecido. Y dicen que temen un atentado en su contra. Pues claro, estando tan relacionado con los grupos criminales, es lógico a un atentado. El 24 horas, pues también destaca que el New York Times se metió a indagar la producción de fentanilo en México y que ahora pues son los estudiantes de química de las principales universidades los que están siendo cooptados, comprados con dinero del narcotráfico para dedicarse a la producción de no solamente la sustancia ilícita, sino los precursores químicos que necesitan los narcotraficantes para producir su veneno.
Otra de las cosas que comentarles es que fue privado de la vida Luis Octavio N., conocido escolta de un operador del Mayo Zambada conocido como Guadalupe Tapia. Se encontraba detenido en el penal de Culiacán y es una de las víctimas que en las últimas horas pues se ha registrado también en Sinaloa. Algo está pasando por ahí, ¿no? Sabemos que los penales también están muy controlados, muy infiltrados por el crimen organizado y ahora han ejecutado a uno de los escoltas. Las autoridades obviamente que no dan mucha información. Privan de la vida con impactos de arma de fuego a una mujer en domicilio en la colonia Real de Minas, esto en Culiacán, Sinaloa. La víctima quedó en el sillón de la entrada de su casa y presentaba impactos en varias partes del cuerpo. Fue privada de la vida, se desconocen las causas, las razones, pues es simplemente parte de la ola de violencia de la guerra entre los Chapos y los Mayos. Fuente Luz de Noticias. Privan de la vida a un motociclista a las afueras de un supermercado en Culiacán, Sinaloa. Los hechos se registraron en Boulevard Ciudades Hermanas y Avenida 21 de Marzo. Un motociclista privado de la vida sin identificar, aproximadamente de 20 años, moreno claro, vestía pantalón negro, playera de manga larga color negro y tenis negros. Portaba una motocicleta itálica modelo 125 color rojo con negro. Se desconocen las causas, pero bueno, pues también es otra de las víctimas de la movilización de sicarios por todo Culiacán, por todo Sinaloa. Forma LD. Vamos con nuestra siguiente nota. Privan de la vida a un hombre en un puente peatonal. Esto ocurrió en un puente peatonal que cruza la autopista de Zapotlanejo, a la altura de la colonia Paseos del Valle. Conocen las causas. Fuera de su casa, privan de la vida a un joven con impactos de arma de fuego en la colonia Federico Valverde, esto en Mazatlán, Sinaloa. Los gatilleros por poco hieren también al padre de la víctima, quien fue identificado como Luis Carlos, de 33 años de edad. Esto ocurrió en Mazatlán. ¿Qué es esto que está ocurriendo en Sinaloa? Lo mismo, la guerra entre los Chapos y los Mayos, todo parece indicar. 6 impactos de arma de fuego Luis Carlos S., de 33 años de edad, recibió en el abdomen, lo cual pues termina ocasionándole la pérdida de la vida. En paz descansen. Nos vamos rápidamente con las notas de última hora. El periódico El Imparcial informa que asesinan a un hombre al norte de Hermosillo, Sonora. Un hombre fue privado de la vida cruce del Boulevard José Alberto Early y Luis Valencia durante la tarde de este lunes. De acuerdo con el reporte de la Policía Municipal, el hecho violento ocurrió cerca de las 15 horas con 40 minutos del tiempo local. La víctima tendría 33 años de edad. Quedó sobre pavimento. A los pocos metros, pues también se encontró la moto del occiso de la víctima, que fue quemada. En el lugar se encontraron corporaciones de seguridad recogiendo pues el hombre, también haciendo labores de investigación para dar contra los posibles responsables. Les voy a tratar de compartir parte de las imágenes de lo que estoy viendo. Ya me movilizo un poco más porque lo necesario es que terminemos en una hora aproximadamente. Aquí está, sí se puede ver claramente lo que ha ocurrido. Código Magenta dice: desde el día en que fueron arrestados Ismael El Mayo Zambada y Joaquín Guzmán López, Sinaloa registra más de 500 asesinatos, por lo menos 500 desapariciones forzadas. Esto lo acaba de publicar hace 5 horas
Pues no, tengo que diferir. El conteo que yo llevo supera los 740 asesinatos violentos entre la guerra entre los Chapos y los Mayos. Siempre tenemos estas discrepancias con relación a las cifras de violencia. En Culiacán, frente a su propia casa, privan de la vida a una mujer en Real de Minas. Esta nota ya la he compartido con ustedes. Privan de la vida a un hombre en el norte de Hermosillo sobre Solidaridad. También, una ampliación de la noticia anterior. O no, no porque es... Ah, sí, Hermosillo. Es Hermosillo, Solidaridad. En Mazatlán privan de la vida a 2 hombres a balazos en un negocio de maquinitas por la López Mateos. 8 personas sin vida y 2 más lesionadas fue el saldo que dejó el ataque armado contra un establecimiento de comida y bebidas en el Trébol de los Apaseos. Y esto ocurrió en Guanajuato. Compartiendo, bueno, diario de que privan de la vida 5 personas en una vivienda de Zamora. Indica Joaquín López Dóriga, ya lo habíamos comentado previamente. Esto también lo habíamos comentado, a un joven de 35 años que lo privan de la vida, le dispararon 7 veces en el abdomen. El Sol de Sinaloa. Hay el reporte de una balacera alrededor de las 8:30 de la noche en la calle de Cobalto, entre la avenida Iturbide y el complejo residencial La Primavera. De la vida a una mujer en la colonia Minas del Real Culiacán. También. Hasta la vivienda llegó un hombre sin llamar la atención, subió los 3 niveles de las escaleras para entrar a un departamento donde disparó contra una mujer. Los hechos ocurrieron en Irapuato, Guanajuato. Todo el edificio cerrado. Las personas obviamente no quisieron salir a averiguar qué era lo que estaba ocurriendo. Otro hecho de violencia en Guanajuato. Bien, pues vamos con otros detalles, con otra clase de notas. El equipo de periodistas de Televisa N+, reportó pues hace unas horas también parte de estas noticias, al menos alguna relacionada con el tema de Morelos, pues también la están destacando. Privan de la vida a un motociclista fuera de un supermercado en Culiacán. Esto también ya con anterioridad lo habíamos comentado. Una desgracia constante estos hechos de violencia que al parecer no tienen para cuándo detenerse. Vamos con parte de los acontecimientos históricos de un día como hoy para finalizar ya con este programa. Efemérides. Hoy es 2 de diciembre del año 2024. ¿Qué se conmemora? ¿Qué celebraciones hay a nivel internacional? Obviamente que a mí me importan sobre todo las de las católicas, las de perfil espiritual. Bueno, pues hoy es el santoral de San Habacuc, profeta, considerado como uno de los profetas menores, no porque sea de menor importancia, sino porque tiene pues un capítulo o texto menos voluminoso que otros autores de la Sagrada Escritura. Habacuc pertenece al Antiguo Testamento. También es el santoral de Santa Viviana de Roma, mártir, virgen y mártir romana. Es el santoral de San Pimenio de Roma, presbítero y mártir, San Cromacio de Aquileia, obispo, San Silverio, papa y mártir, el beato Juan Huysbrecht, presbítero y canónigo regular, de la beata María Ángela Astroch, abadesa, del año de 1665, del beato Rafael Zielinski,
presbítero, 1741, uno de los franciscanos conventuales, polaco. Y también se recuerda a Iván Zeleyuk, se celebra, mejor dicho, a Iván Zeleyuk, obispo y mártir. 1973, fue una figura religiosa, maestro, obispo clandestino de eparquía de Stanislaviv, de la Iglesia Greco-Católica Ucraniana, que fue bautizado el 27 de junio, no bautizado, beatificado el 27 de junio del año 2001. ¿Por qué clandestino? Digo, sin conocer la historia específico de él, hay que recordar que la alianza que sostenía Hitler y la Unión Soviética, el comunismo internacional, en la invasión contra Polonia, era precisamente para erradicar a todos los que pudieran ser un problema político para la dominación de ese país. Y entre ellos se encontraban algunos líderes religiosos. Fue un obispo, maestro, obispo clandestino de eparquía de Stanislaviv. Obviamente que tras la Segunda Guerra Mundial desaparece el nacionalsocialismo, desaparece el nazismo, pero se queda instalado el comunismo sobre Polonia. Y los aliados no hicieron nada por defender la independencia de Polonia. ¿Qué fue lo que ocurrió? Bueno, Iván se graduó del sexto grado de Polomia Gymnasium en 1914. Después se graduó del Seminario Teológico en 1923, se ordena sacerdote. En abril del 45 recibió la autoridad episcopal por el obispo Ko Min-shin, en caso de que este último fuera arrestado. Fue detenido el 2 de junio de 1945 y el 12 de junio de 1946 el Tribunal Militar, el Tribunal Comunista, del Ministerio del Interior de Polonia, de la región de Stanislavski, lo condenó a 10 años de prisión y lo trasladó a los campos de Vorkuta, a donde llegó a principios de 1950. Liberado de prisión el 15 de noviembre de 1954, regresó a Ivano-Frankivsk. En 1962 fue detenido por segunda vez en 5 años en un campo de máxima seguridad. Después de su liberación el 30 de noviembre de 1968, el aparato de exterminio comunista conocido como KGB solía convocarlo para otra entrevista. La última llamada fue 2 semanas antes de su muerte. Cuando regresó de allí, se acostó y nunca se volvió a levantar. Saben qué es lo que se supone, ¿no? Se supone que quizá ellos lo habrían envenenado. La ceremonia de beatificación tuvo lugar el 27 de junio del año 2001 en Lviv, durante la Santa Liturgia del rito bizantino, con la participación de Juan Pablo II. El 29 de octubre de 2001, las reliquias del beato mártir Iván Esiuk fueron trasladadas a la Catedral Greco-Católica de la Santa Resurrección en Ivano-Frankivsk. Qué interesante, ¿no? Qué interesante es la lucha, ¿no?, de los católicos tanto contra el comunismo como el nacionalsocialismo en el caso de la historia de Polonia. Un día como hoy, pero del año de 1244, el Papa Inocencio IV arriba a Lyon, con lo cual inicia el primer concilio de Lyon. Vamos con nuestro siguiente hecho. En el año de 1763, en Newport, en Rhode Island, se consagra la sinagoga Touro, la primera que posteriormente sería conocida de todos los Estados Unidos de Norteamérica. Esta sería la primera oficialmente, la primera sinagoga operativa en Estados Unidos, en Newport, Rhode Island. Año de 1804, en París, Francia, en presencia del Papa Católico Pío VII, el emperador masón Napoleón Bonaparte, que hasta ese momento había sido cónsul de la República Francesa, se autocorona emperador de Francia.
Año de 1805. En Slakov-Brna, las tropas francesas de Napoleón Bonaparte derrotan a las tropas aliadas de Austria y Rusia en la batalla de Austerlitz. Son importantes movimientos de la política, ¿no? De la política internacional, pero de aquellos años de 1805. En 1823, en la ciudad de Washington, en un mensaje de Estado, el presidente de aquel entonces, el masón James Monroe, autor de la famosísima doctrina Monroe, proclama la neutralidad estadounidense en futuros conflictos europeos y advierte a los poderes europeos de no interferir en los asuntos americanos. Más bien esa es la proclamación de la doctrina Monroe. Nosotros no nos metemos con sus intereses, que sí lo hacen, y ustedes no se metan en los intereses de Estados Unidos. Cuando él dijo Estados Unidos es de los estadounidenses, es una mala traducción. Dijo América para los americanos. No es solamente los territorios de Estados Unidos, más el 55% que robaron a México, sino el control de todo el continente. Desde Canadá, desde Alaska, hasta la punta de Argentina, probablemente hasta el Polo Sur. Todo eso es plenamente, o era la primera ambición de dominar de aquel grupo masónico, de aquel eje del mundo, que era la masonería a la que pertenecía James Monroe. Dice que en agosto de 1962, presidente demócrata John Fitzgerald Kennedy, John F. Kennedy, reinterpretará la doctrina Monroe como el continente americano es para los estadounidenses. Bueno, este dato, fíjese que no lo tenía yo previsto. No tengo yo conocimiento de que haya sido precisamente John F. Kennedy quien le da ese significado. Yo lo que entendía era que Monroe dijo América, o sea, el continente, para los americanos. No que había sido precisamente John F. Kennedy quien le hubiera dado esa resignificación de Estados Unidos, de toda América, para los estadounidenses. Bueno, en este momento pues no tengo forma de confirmar ese dato. Francamente no creo que sea el caso, No creo realmente que sea el caso que Kennedy le haya dado esa otra interpretación. Vamos con nuestra siguiente nota. Saltamos algunas cosas de Francia. Y en el año de 1901, King Cam Gillette patenta la primera máquina de afeitar de hojas desechables. Este señor era una cosa muy curiosa porque era socialista, era masón. Y sin embargo, hoy la corporación Gillette es una de las empresas más rentables del capitalismo. Es una de las empresas que provee de hojas de afeitar, de rastrillos, más exitosa de todo el mundo. Entonces, pues yo creo que es esta como incoherencia que algunas veces tienen algunos militantes del socialismo, que sus proyectos, el ejemplo más evidente es el de Karl Marx, creado por Lionel Walter Rothschild, con estos pagarés o donativos que le daba a la Liga de los Hombres Justos, pues es un ejemplo de cómo los grandes promotores de la destrucción de la propiedad privada han sido beneficiados de los grandes acumuladores de capital. Y no solamente de Rothschild, sino también de este Lyon Phillips, un zar del tabaco, era el tío de Karl Marx, fue el que pagó gran parte de su... Lyon Phillips posteriormente se convierte, bueno, sus descendientes hacen esa famosísima empresa de electrodomésticos, la Philips. Es muy comerciales sus bombillas, algunos electrodomésticos. Bueno, pues la corporación Philips surgió también de la familia de Karl Marx. O eran familia de Karl Marx. Año de 1913, en Roma, Italia, Papa Pío X crea la provincia eclesiástica de Nicaragua, que hasta entonces era una sola diócesis con sede en León. Cuando crearon la arquidiócesis de Managua, las diócesis de León, Granada,
de León y Granada y también el vicariato apostólico de Bluefields. De Bluefields. Bueno, pues es parte de la historia de Nicaragua. Hoy que el dictador Daniel Ortega amenaza con extenderse otros 6 años en el poder y que ha emprendido su total persecución contra la Iglesia Católica, seguimos reclamando quién ayuda a Nicaragua ante el todopoderoso dictador, opresor, terrible, es Daniel Ortega. Un sujeto que por sus crímenes incluso está apestado entre el mismo cártel de los comunistas, que si bien no reclaman sus crímenes, también es evidente que se quedan callados. No quieren elogiarlo porque saben las implicaciones que puede tener. 1925 en España, el presidente Miguel Primo de Rivera reemplaza el directorio militar. Claro que para la extrema izquierda, Miguel Primo de Rivera pues es satanizado como un dictador, como un perverso gobernante, no fuera un asesino como León Trotsky, porque entonces lo estarían elogiando. 1927, la Unión Soviética, León Trotsky es expulsado del Partido Comunista por órdenes de Stalin, que es igual de malo, que es igual de carnicero y perverso que él. 1930, en los Estados Unidos, en el marco de la Gran Depresión, el presidente Herbert Hoover propone un programa de obras públicas con un costo de más de 150 millones de dólares para generar trabajo y así estimular el mercado interno. Depende mucho de si las obras públicas son necesarias, si tienen una perspectiva, un alcance social, si esos 150 millones de dólares se gastaron adecuadamente. No conozco mucho sobre el gobierno de Herbert Hoover, les soy sincero. Sé que el gobierno de Roosevelt fue desastroso en todos los aspectos económicos para el pueblo estadounidense. Luego no podían verlo ni en pintura. Pero de Herbert Hoover no sé. Más o menos podemos darnos una idea de que los gobiernos que hubo por aquel entonces no eran muy distintos de una serie de gobiernos que creían que la estimulación o que la economía de Estados Unidos, el Estado era un eje rector. Con el paso de los años, pues esa idea ha ido fracasando, ya demostrando que poner el dinero en manos de políticos pues es darle un uso partidista que se presta mucho a la corrupción y a pérdidas. Vamos con nuestra siguiente nota. En el año de 1936, en la República Progresista de Weimar, que fue un desastre absoluto, el general Schleicher es nombrado canciller. 1943, en el puerto de Bari, Italia, en el marco de la Segunda Guerra Mundial, aviones alemanes de la Luftwaffe bombardean y hunden varios barcos de carga y transporte estadounidense, incluido el SS John Hervey, que transportaba toneladas de bombas de gas mostaza de la Primera Guerra Mundial de 1914 a 1918. Algunos de estos informes pueden estar de cierta forma manipulados porque recordemos que lo que se buscaba era precisamente generar que Estados Unidos pudiera entrar al conflicto. Era la principal demanda de Roosevelt y por eso se hizo vamos a decir, operación de bandera falsa en Japón, ¿no? En aquella isla conocida como Pearl Harbor. En aquella base militar, perdón. Y entonces tenemos esta característica de que se hablaba de que los alemanes estaban hundiendo barcos o afectando de alguna forma los intereses de los Estados Unidos de Norteamérica. Pero esto no fue lo suficientemente grave como para que Estados Unidos ingresara de lleno en la guerra. Año de 1947 en Jerusalén, bajo el control de Gran Bretaña, tras la Primera Guerra Mundial, comienzan las manifestaciones violentas de los árabes en respuesta al plan de partición del mandato británico que inicia con la colonización para crear el Estado de Israel, año de 1947. Los ingleses, por órdenes de Rothschild, estaban disponiendo de un territorio que nada les correspondía. Solamente lo tenían en mandato como en un protectorado británico. Y hasta la fecha, ¿no? Pues vemos todas las implicaciones, los problemas que siguen
ocurriendo, que siguen habiendo estos enfrentamientos en Gaza. 1954, el Senado de los Estados Unidos vota una moción de censura para detener al senador republicano Joseph McCarthy, quien tenía pleno conocimiento de las traiciones llevadas a cabo por agentes de diversas sociedades secretas en el gobierno de los Estados Unidos. El señor McCarthy pues será completamente desacreditado, humillado, ridiculizado, y se considerará que sus denuncias eran un proyecto de caza de brujas, que su conducta había caído en el deshonor y en la infamia del Senado de los Estados Unidos de Norteamérica. Así se desacredita a las personas que estaban denunciando una gravísima corrupción, sobre todo en el Departamento de Estado de los Estados Unidos de Norteamérica, que sabemos hoy perfectamente que estaba infiltrado por comunistas, incluso comunistas de los más agresivos, porque muchos eran de origen español. Eran comunistas que habían estado en la Guerra Civil Española y ahora se encontraban en el Departamento de Estado de los Estados Unidos de Norteamérica, y el senador McCarthy denunciaba. Pero, pues toda esta mafia de políticos, tanto en el Partido Republicano, que era su partido, como en el Partido Demócrata, le traicionan, emiten una moción de censura, que eso no debería de ser, no debería de poderse censurar por una mayoría a un político, porque finalmente el senador McCarthy era representante de gran parte de los intereses de las ambiciones estadounidenses, pues se le censura. Vamos con nuestra siguiente nota. 1956. Llega a las costas de Cuba el yate Gramna, con 82 terroristas revolucionarios cubanos liderados por Fidel Castro. Ese Fidel Castro, que había tenido amistad con Fulgencio Batista, que era el supuesto dictador de Cuba, aunque su dictadura no había hecho pobre ni miserable ni había aislado Cuba, como sí lo hizo posteriormente Fidel Castro. Fidel Castro tendrá relación con el Departamento de Estado de Estados Unidos, que lo favorecen bloqueando el envío de armas a Fulgencio Batista para que él pudiera para que pudiera dar el golpe contra Cuba. Fidel Castro también tenía amistad con el comunista mexicano Lázaro Cárdenas del Río. Así que, pues, lamentablemente Cuba cae con muchas traiciones. 1961, en La Habana, Cuba, Fidel Castro declara en un discurso político abiertamente que es marxista, leninista y que su país adoptará el comunismo como régimen económico y de vida. Traicionero. Completamente traicionero, porque Fidel Castro nunca había dicho, cuando decía estar luchando contra que él satanizaba a la tiranía de Batista, nunca dijo que él era comunista. En ningún momento lo expresó. Muy fue sonado el caso, por ejemplo, de su hermana, que dijo: tú nunca dijiste que eras comunista. Yo me exilio, yo me voy de Cuba, no puedo soportar lo que le estás haciendo a Cuba. Y creo que se fue a vivir a México. Hay quienes pensarán que no fue sincera, yo creo que sí fue sincera, porque ella incluso decía que ni ella misma sabía, que en su familia nadie sospechaba o no podían creer que Fidel fuera comunista. Para tranquilizar en cierta forma a los estadounidenses, la prensa corrupta, como New York Times, solían decir a través de su periodista, de su propagandista Herbert Matthews, solían decir que no. Que a lo mejor sí era comunista, pero de otro tipo, no del tipo soviético. El comunismo es un movimiento terrorista internacional. No es que sea uno más benigno o más benévolo y otro peor. ¿Acaso Fidel Castro, por haber robado una isla, se encontraba quizá un poco más limitado de recursos? Pero ahora sabemos que no. Es la apariencia que ellos quieren dar. En realidad tienen ingente cantidad de recursos para sobornar, para comprar políticos y personalidades de otros países, incluida con prostitución infantil. Vamos con nuestras siguientes notas. Bueno, notas de historia. 1962, líder de la mayoría del Senado Mike Mansfield, a su regreso de Vietnam, donde había viajado por pedido de John F. Kennedy,
se convierte en el primer oficial estadounidense en comentar abiertamente contra los asuntos internos del país. Obviamente que Kennedy también representó mucho las esperanzas de los estadounidenses de frenar conflictos innecesarios, estar metiendo a Estados Unidos en guerras innecesarias. 1965, en el estadio Pedro Marrero, en La Habana, Cuba, se gradúan con la presencia del dictador Fidel Castro 764 maestros del pedagógico de Macarenco. Pedagógico de Macarenco. Estos son los típicos actos propagandistas del comunismo, decir que ellos están formando maestros, que ellos están formando gente de letras, gente culta para educar al pueblo. No son más que viles militantes comunistas, mentirosos, manipuladores, que se dedican a lavar el cerebro a los ciudadanos que no pueden escapar de Cuba. 1976, en La Habana, Cuba, Fidel Castro se convierte en presidente de Cuba otra vez, en reemplazo de Osvaldo Dorticos. También en La Habana se instaura la Asamblea Nacional del Poder Popular, presidida por Blas Roca. Es un régimen corrupto en el que prácticamente los cambios de poder o de regente son simples accesorios, porque lo que persiste es el monstruo del Partido Comunista Chino, el monstruo del Partido Comunista Cubano, que lo corrompe todo. Todo lo tiene amañado, todo lo tiene controlado, todo lo tiene corrupto. Son los que cobran, son los que reparten la riqueza del país. 1988, en Pakistán, la política Benazir Bhutto asume como primer ministra. Se convierte en la primera mujer en ocupar ese cargo y sobre todo en un país islámico. Por lo cual, pues es un hecho controvertido, diferente, singular. 1990, en Alemania se reunifica, en Alemania reunificada, se realizan las primeras elecciones. 1991, en Moscú, por decreto oficial, se restaura la Academia de Ciencias de Rusia, que había sido pues eliminada durante el régimen comunista, y con el colapso se crea esta organización. Bien, pues es así como terminamos por el día de hoy con este programa. Gracias por su atención. Dios los acompañe, los bendiga hoy, mañana y siempre. Dale me gusta, deja un comentario. Hasta la próxima.